Bienvenido a los devocionales de Fuego. Usted y yo nos reuniremos para invocar a Adonai. Mateo 7:22-23 nos dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este versículo plasma lo que nos dijo nuestro Señor Jesús en ese tiempo a sus discípulos, y como tal nos hace una advertencia a la iglesia, que en estos tiempos se encuentran hombres que predican y hacen señales, pero que no son de Él, porque estos hombres no lo hacen para Él ni por medio de Él, sino lo que hacen lo están haciendo para ellos y no para Dios. Pero déjenme explicarles este versículo. Siempre hay que empezar por el contexto. Jesús estaba concluyendo su sermón del monte sobre la verdadera fe. Puede que utilicen toda la palabra de Dios correctamente e incluso hagan impresionantes demostraciones de poderes sobrenaturales, pero según lo que nos dice nuestro amado Jesús, no pertenecen a Él. No es para mostrar su gloria. ¿Y saben por qué? En Efesios 2:1-2 nos dice: antes vivían pecando igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de la maldad, que están en el aire, y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Interesante, ¿no? ¿Qué hay en el aire? Tú y yo lo podemos percibir, tú y yo podemos verlo, pero ahí está. Y actúa en los desobedientes a Dios. Y esta desobediencia se está manifestando en lo que hoy se conoce como la iglesia emergente. De por sí se embriaga con el posmodernismo, ¿saben? Que es un movimiento cultural y filosófico de finales del siglo XX que se ha caracterizado por su oposición a razonar para vivir de acuerdo a sus ideas y deseos, dándole culto a las formas, el individualismo y la falta de compromiso social, que se conoce comúnmente como la famosa libertad de expresión. Saben que toma su nombre de la idea de que a medida que la cultura cambia, una nueva iglesia debería surgir en respuesta a la generación en que estamos. Los sociólogos y de pronto los antropólogos la han denominado como la generación X. Oiga, ¿y saben que mirando el alfabeto nos faltaría Y y Z para terminar? ¿Será que lo mismo pasará con las generaciones? Lo cierto es que estamos en los últimos tiempos. Hoy estamos en lo que se considera la generación X, que son los nacidos entre 1965 más o menos a 1981, que tiende a ser sobre representada. Se basa en que todos tienen cabida por amor. En este caso, es una respuesta de varios líderes eclesiásticos a la era actual del posmodernismo. Dice que hay que cambiar la predicación para atraer la juventud y multitudes. Y mire, y usan el concepto de amor, que entre otras cosas está mal entendido, lo hacen a su manera de vivir en este mundo posmodernista. Hay que aclarar que es cierto que no se debe odiar a nadie,
pero hay prioridad para amar. Es decir, ese amor debe estar sujeto a la obediencia a Dios primeramente. ¿En qué me baso? Según 1 de Juan 5:3. Pues demostramos el amor a Dios poniendo en práctica sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de poner en práctica. Y para mayor claridad, en 2 de Juan 6 dice: el amor es poner en práctica los mandamientos de Dios. Es el mismo mandamiento que ustedes han oído desde el principio, que vivan una vida de amor. Hablemos un poquito en lo que se basa este tipo de iglesia emergente. El posmodernismo comenzó en la década de 1950, más o menos. Y este movimiento llamado iglesia emergente, pseudocristiano, neoprotestante, no buscó realmente conformarse a sus preceptos hasta más o menos en la década de 1990. Este movimiento puede considerarse como una disolución de hechos fríos y duros. Miren eso. A favor de la subjetividad cálida y difusa. Oiga, y escuchando a los católicos, allá con el famoso Papa en el Vaticano, va por el mismo camino. Está ya abriendo puertas para ese estilo de iglesia. Bueno, sigamos. Cuyos participantes buscan vivir su fe en la sociedad posmoderna, emulando a un Jesús de Nazaret independientemente de la doctrina cristiana. Y aquí es donde estamos viendo este tipo de predicadores y de congregaciones donde todo el mundo tiene cabida, basado, dizque, en el amor. Entonces me preguntaría, si es así, ¿no tiene en cuenta el pecado? Sea cual sea. Aquí no estamos señalando un pecado específico. Ojo con eso. En estas congregaciones se encuentran personas que se manejan por la carnalidad y seguramente no son redimidos. Y ahí es como un club social que comparten sus pecados, sus hábitos, gracias al amor. El movimiento de la iglesia emergente o emergiendo se alinea con el pensamiento posmodernista básico, que se trata más de la experiencia que de la razón. Subjetividad sobre la objetividad. Imágenes sobre palabras. Exterior sobre lo interior. Sentimientos sobre la verdad. Para ellos, prima más los sentimientos que la verdad. Eso es el pensamiento de aquellos que se congregan o están predicando esa doctrina. ¡Qué barbaridad! Estas son reacciones al modernismo y ellos la consideran necesarias, dizque, para involucrarse activamente con la cultura contemporánea. El movimiento emergente confiere mucho valor a las buenas obras, o más bien al activismo social, pero mire eso, basado en el moralismo y el humanismo, es decir, centrado en el hombre y no en Cristo y su reino. Los llamados cristianos emergentes, que es así como ellos mismos se han rotulado, su actitud es de construir y reconstruir las creencias y doctrina de Cristo. Ciertas normas culturales y métodos son incluidos en las predicaciones. Esa contextualización puede apreciarse en la manera como este movimiento maneja la epistemología postfundacional. Bueno, para ser un poco más claro, es decir, usan el conocimiento para llevarlo a lo más humano y natural, obviando que es revelación espiritual y sobrenatural.
¿Acaso miden su naturaleza, la posibilidad, el alcance y fundamentos? Donde el abordaje pluralista del posmodernismo entra ahí el ecumenismo, que los lleva con el tiempo al sincretismo en cuanto en su religión y su espiritualidad. Este es otro ámbito donde este movimiento emergente o emergiendo es antibíblico. Ellos buscan la unidad entre personas provenientes de diferentes contextos religiosos. Ahí es donde ellos hacen énfasis. Y por supuesto la diversidad en la expresión del culto corporativo son fuertes enfoques del movimiento de esta iglesia. Vemos que al aferrarse en ellos al ecumenismo, esto implica que están haciendo algún compromiso, obviamente, y esto resulta en una dilución de las escrituras. Pónganme mucho cuidado. Es que para no ofender al prójimo. Entre esos, pues obviamente, están los apóstatas. Pero si nosotros nos fijamos en las escrituras, está en oposición directa en pasajes como Apocalipsis 2, 14, 17, la carta de Jesús a la iglesia de Pérgamo, en la cual la iglesia es advertida contra tolerar a aquellos que enseñan falsas doctrinas, y esa falsa doctrina parece abundar en el movimiento de esta iglesia emergente. ¿Saben? Sin embargo, como se mencionó anteriormente, no en todos los grupos que sostienen las creencias emergentes comparten la misma opinión. Por lo tanto, debemos de tener cuidado al decidir si se involucra o no con un grupo de esta iglesia emergente. ¿Y cuál es el caballito de batalla, si se me permite esa expresión? Una muestra es que muchos esgrimen el dicho: ama al pecador, odia al pecado, lo cual usted y yo sabemos que no se encuentra en la Biblia esta enseñanza, ni tampoco que Dios ama al pecador. Su origen de esta célebre frase es de Mahatma Gandhi, que él dijo: odia al pecado, no al pecador. Pero lamentablemente después esta frase fue tomada por muchos cristianos y predicada en sus púlpitos. Pero escudriñando un poquito, sin meternos mucho en esta mentira, lo paradójico es que este señor Gandhi, que mantuvo la lucha de la libertad del pueblo hindú, separado de la libertad de los africanos y de las personas de color, porque le eran indiferentes. Lo mismo él lo expresaba con los esclavos. Él decía que el poder del Estado debía permanecer en manos blancas y llamaba a los africanos, por ser negros, kafirs, que quiere decir cafres, canchoso, respectivamente, es tratar a un ser humano así, un término bastante despectivo. Mire, mirando un poquito la historia de él, podemos encontrarlo en un libro que se llama La Gran Alma, que en inglés es Great Soul. El autor es Joseph Levital. Entre otras cosas, fue un ganador de un Pulitzer. Y él dice y confirma que Gandhi era el arquetipo del intelectual progresista del siglo XX, que profesaba su amor por la humanidad como concepto, pero en realidad despreciaba al ser humano como individuo. La verdadera cara de Gandhi era contradictoria, ¿saben? Pruebas hay de que era bisexual, xenófobo y cruel. Sin embargo, muchos lo ven como el emblema de la paz. Dejando ya a un lado al señor Gandhi, vemos que este movimiento aún es bastante nuevo y hay que ponerle mucho cuidado, por lo que aún no existe un método estándar de hacer. Ni siquiera ellos están unidos. Son grupos que eligen adoptar una mentalidad posmodernista. De hecho, la iglesia emergente rechaza cualquier metodología estándar para hacer algo. Por lo tanto, hay una gran variedad en cuanto a su doctrina y predicación. Hablemos un poquito de esta famosa frase:
ama al pecador, odia el pecado, para no formar controversias, si es que algunos están de acuerdo con esta frase. Miren, cuando Jesús dijo que debemos amar a nuestros enemigos, estaba creando un nuevo estándar para las relaciones personales. Correcto, eso está bien. Vuelvo y repito, no es que el Señor nos mande o que queramos nosotros odiar a aquellas personas que no se han entregado a Cristo y que tienen algunos comportamientos que van en contra de la voluntad de Dios, es decir, de sus preceptos y mandamientos que rigen en el reino de Dios. Si bien ningún versículo de la Biblia dice explícitamente odia a tu enemigo, puede que los fariseos hayan malinterpretado algunos pasajes del Antiguo Testamento acerca del odio a los enemigos de Dios. Hoy en día también se malinterpreta el amor de Dios. Miren, nuestro amado Jesús explica que amar a aquellos que nos aman es fácil e incluso los incrédulos también lo pueden hacer. Es lo que se conoce como afecto. Pero mire que el Señor Jesús también nos ordena: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, 43, 48. Jesús explicó a sus seguidores que deberían adherirse al verdadero significado de la ley de Dios, amando a sus enemigos, así como a sus amigos o vecinos. Un fariseo una vez le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Pongámosle cuidado a lo que nos dice nuestro amado Jesús en Lucas 10, 29. Jesús entonces contó la parábola del buen samaritano. Aquí Jesús enseñó que sus seguidores deben demostrar amor a todo tipo de personas, sin importar la fe o la personalidad, incluyendo a los enemigos. Amar a tus enemigos es orar por los perdidos, quienes nos persiguen, y además brindar misericordia, caridad. Pero eso no quiere decir y consentir sus conductas que van en rebelión o en contra de Dios Jehová. Eso es lo que nos revela Jesús, porque Él es el Señor de nuestra vida. Recordemos que en algunos pasajes, por ejemplo, cuando iban a coger a piedra a una mujer, ¿qué dijo Él? Ninguno te ha acusado, yo no te acuso, pero anda y no peques más. Él en ningún momento dijo: te acepto como eres, mira a ver si vas a cambiar, procura cambiar, Dios te está dando la oportunidad de cambiar. No, fue cortante, con autoridad: no peques más. Bien, dejando en claro este concepto, y espero que no les quede duda, continuemos con el mensaje principal. Los proponentes de este movimiento lo denominan una conversación. Así de sencillo, para enfatizar su carácter descentralizado y en pleno desarrollo, así como su énfasis en el diálogo interreligioso, en lugar de un evangelismo de una sola vía. Ahí está la trampa, una falsa piedad de pronto. Bueno, endosan a la Iglesia la deconstrucción del dogma cristiano moderno. En ocasiones el movimiento favorece el uso de historias simples y narrativas que el predicador usa casi siempre parábolas, pero las acomoda para que la gente se sienta cómoda y que ocasionalmente incorporan el misticismo y la retórica, y hay unos muy buenos. Por eso es que en algunos sitios ve uno cómo concurren, como si estuvieran yendo a un espectáculo o a un estadio, ¿sí?, de deportes. Es decir, con discursos persuasivos, con una imagen muy descomplicada, si pueden salir solamente con blue jean y camiseta, y haciendo cautivar al auditorio con una comprensión y amor.
y no con el poder de la palabra dada por el Espíritu Santo. Miren, ¿cómo podemos identificar estas congregaciones que se hacen llamar iglesia emergente? Sus temas son claves, como un lenguaje provocador de reformas, estilos de vida orientados a la praxis, pensamiento posevangélico e incorporación o reconocimiento de elementos políticos y posmodernos. La iglesia emergente abraza el pensamiento posmodernista, no se nos olvide, que eventualmente conduce a una traducción muy liberal y laxa de la Biblia. Esto a su vez lleva a una doctrina y teología liberal, ¿sabe? Por ejemplo, dado que la experiencia se valora más que la razón, la verdad se vuelve relativa y muchos predican son sus experiencias como si fueran doctrinas. Y saben que algunos se basan en su ideología en una teología liberal, aunque no copian su modelo exactamente, ya que no se identifican con ese espíritu de lucha contra la pobreza y el subdesarrollo, con la lucha antiimperialista y anticapitalista, como se mostró en su momento que solamente era charlatanería. Ellos se basan en una ilustración y en una toma en la confianza en la razón y en el progreso y del idealismo. Aprovechan el camino hacia la interioridad y la idea de la libertad religiosa. Lo más grave es que la teología de la liberación trata de responder el cómo hablar de Dios a un mundo que no necesita hablar de Dios. A partir de ese principio se trata de que los designios de Dios caminen a la par con la historia humana, creando un hombre nuevo que se amolde a la modernidad, pero sin dejar de lado su vida pseudocristiana. Otra característica de ellos es que estos cristianos deben adorar en una forma individual, como mejor les plazca. Puede ser por medio del arte, la danza, la contemplación, etcétera, etcétera. Uno de los que han contribuido lastimosamente es Rick Warren. Asegura que no hay camino ni forma determinada para acercarse a Dios o para tener compañerismo con Él. En el libro de Gary Thomas, Senderos Sagrados, página 22 al 28, dice que hay 9 formas por medio de las cuales las personas pueden acercarse y demostrarle su amor a Dios. ¿No le suena todo esto como familiar? A mi juicio, tal parece que estuvieran describiendo a Caín. Sí, señor. A quien yo considero como el primer adorador carismático emergente. Él deseaba acercarse a Dios y escudriñar las cosas espirituales a su manera. Es decir, quería hacerlo en su propia forma y en sus propios términos, en lugar de seguir las instrucciones precisas de la palabra de Dios. Es decir, agradar a Dios y no agradarse uno de lo que hace, dizque para Dios. En la actualidad, los seres humanos han rechazado esa rigidez dogmática, si se puede decir así, y la han sustituido por la teoría del relativismo existencial para no tener una mentalidad estrecha, como lo dice, el que afirma que en esta vida todo es relativo, es como a mí me nazca, es como a mí me parezca. Yo sé cómo me acerco a Dios, eso dice. Es decir, que conforme una persona cultiva su propia vida espiritual, inevitablemente expresa la realidad de manera diferente a los otros, porque algo que para mí es bueno puede ser malo para otros o viceversa. Según ellos, esto es de gustos y pareceres, envueltos en una cápsula de amor. Sus enseñanzas es que llevan a cada persona a que se exprese en la forma como ellos deseen. Para ellos es llegar a ser más importante su forma de expresarse ante Dios que complacer a nuestro Creador.
ya que se supone que Dios debe sentirse muy encantado porque los hombres están tratando de darle lo mejor de sí, algo que es producto de su propio esfuerzo, que podríamos decir que están repitiendo la actitud en que Caín ofreció su sacrificio. ¿Y saben? Eso es exactamente lo que pasa una y otra vez con la música de adoración moderna. ¿Qué estamos escuchando en estos grupos? Que no se puede decir que ya son de adoración, la gran mayoría, sino de música para satisfacer los deseos de los hombres. Para ir concluyendo, hermanos, el modelo fundamentalista del movimiento de la iglesia emergente se enfoca en su eclesiología en forma relativa, que procuran al mismo tiempo ser innovadores. Todo es en lo externo, impactar, el show, utilizando en sus prédicas o retóricas, podríamos decir el coaching, la elocuencia, hasta la extravagancia, ¿saben? Porque se ha visto que algunos se reúnen hasta en bares, aceptan que las personas se pongan tatuajes por esa libertad que se malinterpreta. Pueden utilizar palabras que tradicionalmente no son aceptables en el púlpito. Y algunos dicen que toda música, si es ofrecida al Señor, yo los llamaría cainistas, como el rock pesado, en un culto, porque se debe impactar a todos por medio de sus gustos. ¿Sabe que nos está llevando todo esto? A ver que brindan una atmósfera de alternabilidad en los servicios. Y eso es lo que está impactando a estas nuevas generaciones. Hay una rebelión. No quiero seguir una cultura conservadora, sino somos llamados a esa libertad, a una ideología y a una religión de libertad. Y eso destruye el estándar que nos muestra la Biblia, su palabra, nuestro amado Dios y el reino de los cielos. Contiene una verdadera absoluta negación, es decir, negando la verdad bíblica que es absoluta. Si la Biblia no es nuestra fuente de verdad absoluta y se permite que la experiencia personal defina e interprete qué es realmente la verdad, la fe salvadora en nuestro Señor Jesucristo queda sin sentido. Esto me hace recordar lo que el Señor dijo a una de las iglesias: a los tibios los vomitaré. ¿Creen en Jesús? Sí, pero se acercan a Él, o intentan más bien acercarse a Él a su manera. Lo cierto es que el Señor no los conoce. Hermanos y amigos, tengamos en cuenta que cuando Jesús dice nunca los conocí, aquellos que predican estas doctrinas, quiere decir que nunca los va a reconocer como sus verdaderos discípulos o amigos. Nunca tuvo nada en común con ellos, ni los aprueba. No son sus allegados, como lo dice en Marcos 3, 34, 35. Lo cierto es que Cristo no habita en sus corazones, Efesios 3, 17, ni tampoco tienen su mente, 1 Corintios 2, 16. Por todos estos motivos y tal vez más, Jesús nunca los conocerá. Algunos dirán, ¿pero acaso es que Dios no es amor? Sí, pero también es fuego consumidor, hermanos. Observemos que Jesús no está rompiendo la relación aquí con ninguno de sus discípulos. Lo que pasa es que aquí, en este caso, nunca hubo una relación para romperla. A pesar de sus palabras rimbombantes que usen y sus demostraciones de fervor religioso, que puede casi ser una obsesión, no tenían ninguna intimidad con Cristo. Así de sencillo. El cristianismo es una fe en Cristo y para Cristo. Y la Biblia no es un libro emergente, es el manual de vida. El cristianismo bíblico no hace alianzas ni compromete sus creencias con ninguna religión del mundo.
La palabra de Dios no necesita de técnicas y métodos hechos por los hombres, porque para eso tenemos al Espíritu Santo y la palabra de Dios tiene poder, hermano. Este tipo de personas, en el mejor de los casos, son personas sin conocimiento bíblico, porque no tienen la presencia del Espíritu Santo. Son personas confundidas, profesando dos creencias contradictorias tal vez. Creen a su manera y tienen un conocimiento intelectual, pero a la vez no tienen intimidad y relación con nuestro amado Dios. Y en el peor de los casos saben que son llamados cristianos deliberadamente fraudulentos. Oiga, hagámonos una pregunta. ¿Qué es lo que realmente creen entonces esta iglesia o estas congregaciones? Pues lo que se ve es que estos creyentes siempre tratan de quedar bien con todos y no ofender a nadie. Es decir, agradar a los demás y no agradar a Dios, lo cual sabe que es una maniobra, una estratagema que hoy en día la utilizan también los políticos y líderes, y que la iglesia se ha contaminado, algunos creyentes, con estas enseñanzas del mundo. Entonces, ¿cuál sería la conclusión acá? ¿Qué podemos decir entonces de estos líderes, de estas creyentes entre comillas o denominaciones? Pongan cuidado, hermanos. Aunque se autodenominen cristianos, no muestran un caminar con el Señor, ni mucho menos lo pueden seguir, ni tampoco lo aman, sino simplemente lo tienen en la mente. Mire, tú y yo, todos necesitamos prestar atención a lo que nos dijo Jesús, que está registrado en Mateo 7, del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerás. ¿Sí? Algunos dirán, no, nosotros no estamos para enjuiciar, pero el Señor nos dice que observemos sus frutos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que dicen? Y mire la pregunta que el Señor hace ahí. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermano, ¿cuáles son tus frutos? ¿Están contaminados por ese gusano asqueroso de las obras de la carne? ¿Cuál es nuestra justificación cuando se vive para la carne y por la carne? Cuando no nos hemos negado a nosotros mismos de nuestros gustos y pasiones y razonamientos. Pero déjenme decirles que estos grupos, aunque están buscando nuevas formas de testificar, están en una cultura cambiante. Y eso, en cierta parte, son astutos. Y es admirable. Miren, utilizar formas que comprometen la verdad del Evangelio de cualquier manera no es nada más que promover una falsa doctrina y alejar a otros de Cristo en lugar de acercarlos a Él. Así pues, lo que importa no es el hecho de que conozcamos a Dios en un cierto sentido, digamos intelectual, sino que Dios nos conozca a nosotros en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Como lo explicó Pablo, que él lo entendió. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. 1 Corintios 8:3. También los invito a que vean Gálatas 4:9. El Señor, como pastor, apacentará su rebaño. Isaías 40:11. Y él sabe quiénes son sus ovejas. Juan 10:14. Y por último les digo, hermano, que las palabras que Jesús va a decir el día del juicio final se desprenden varias verdades importantes. Lo que salva no es la afirmación verbal
de que uno sigue a Jesús. Podemos ratificarlo en Mateo 7:21. Ni mucho menos un cristiano nominal que dicen yo soy de tal congregación. No, somos es de Cristo y una congregación no puede salvar, ni tampoco salva si se demuestra que tiene una visión o un poder espiritual. Mucho cuidado. Eso lo podemos encontrar en el versículo 22 de la anterior cita bíblica. Una persona puede aparentar ser un cristiano a los ojos de otras personas y utilizar una careta, una falsa piedad, y sin embargo ser un hacedor de maldad ante los ojos de Dios. Por lo tanto va a ser echado de su presencia, como lo dice en el versículo 23. Hermanos, con temblor les digo, solo ingresarán al cielo aquellos que hacen la voluntad del Padre y que Dios Padre nos conoce. Que la paz del Señor y su gracia esté con todos nosotros. Hasta pronto. Amén.